Gracias a todos ustedes por madrugar y por conectarse con nosotros a primera hora con este equipo que está preparado para todos ustedes. Son las 5:30 y los saludamos con esta imagen del Monumento al Deporte de Cali. Sí, señores, esta que es conocida como la capital deportiva de América por ser el cementerio de importantes figuras que han marcado la historia de nuestro país y también, por supuesto, por todos esos escenarios deportivos de talla internacional que hay en la Sultana del Valle. Y por eso es que le hacen un homenaje a quienes dejan el nombre de nuestro país en alto con el Monumento al Deporte, que está ubicado en la carrera primera con calle 52 y lo hizo el escultor cartagenero Héctor Lombana Piñeres. Muy buenos días para todos, gracias por arrancar con nosotros este día. Hoy es miércoles. Miércoles. Perdón, se me están terminando de despertar las neuronas. ¿Cómo amaneció, Mari? Buenos días. ¿Cómo va de la tos? Estamos despiertas. Que usted está medio enfermita. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Estamos vivas? Sobrevivimos. Pues empezamos con noticia positiva, aunque estemos tristes porque Mari tiene mucha tos, pero esta viene por cuenta de los deportes colombianos, pues nuestro país se bañó de oro y sigue demostrando su poderío en el esgrima internacional. ¿Cómo les parece a ustedes? Nuestro país triunfó en el torneo internacional 2025 en Guadalupe, en Francia. La gran figura fue el vallecaucano Isaac Camayo Guerrero, floretista del registro Valle Oro Puro, que se colgó 2 medallas. Primero venció al francés Ludwig Boniface en la categoría juvenil y luego en la prueba de mayores superó al italiano Riccardo Palmieri. Un doblete histórico para la esgrima colombiana. En esa competencia me sentí bastante apoyado por las demás personas, por mi entrenador Mario Cárdenas, por mis compañeros, por la liga, por la federación, por mi profe entrenadora de Luisa Corredor, por muchas personas. Gracias, porque sin ustedes no hubiera podido estar acá. Bueno, pues vea, estábamos diciéndolo por fuera de cámara, estamos sacando la cara en otros deportes, no los tradicionales, no el fútbol, ¿quién se lo hubiera quizás imaginado? El lanzamiento de pesas, Nada, es esgrima. Ay, qué belleza. El oro, sí, señores. 5 de la mañana, 32 minutos. A primera hora también le ponemos el ojo a 2 noticias que son muy importantes en nuestro país. Y la primera es el ataque con dron perpetrado por las disidencias en Argelia, en el departamento de Cauca. Esto fue en la vereda La Hacienda. Allí un dron con explosivos afectó a la población y se habla de al menos 4 adultos y 4 niños que están entre los 13 y los 14 años que resultaron heridos. Estos afectados tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro médico donde recibieron atención especializada por las heridas que recibieron. Y 33 revisamos información económica en el diario La República. Hoy en portada nos dicen que hay más de 500.000 de vendedores informales en nuestro país. Esos puesticos de venta que han aumentado en la calle en Colombia, ha crecido de hecho en un 5.3% las personas que agarran y salen con su carrito a vender lo que puedan para rebuscarse lo del día a día. Es miércoles de política para millennials, la columna aquí de nuestra querida Maritza Aristizábal. Hoy está hablando en la última página de alocuciones, censura y prejuicio. Mari, usted estaba terminando ayer con mucho ahínco esta columna. Véala, ahí está, con su fotico, cómo se ve linda. Mire, es que aunque el Consejo de Estado le puso freno a estas alocuciones presidenciales o consejos de ministros, pues la verdad es que esto ha sido utilizado por el presidente de la República para hacer una serie de afirmaciones que han resultado bastante polémicas y discriminatorias. Recuerdo eso es lo que dijo de las mujeres y lo que tenían que acompasar, o lo que dijo sobre los negros, o sí, bueno, tantas cosas que ha dicho. Y tenemos ahí recapituladas por lo menos unas 6 retractaciones que ha ordenado la justicia al presidente Gustavo Petro por afirmaciones que ha hecho a nombre de varios personajes en nuestro país. Ahí está, recomendada para que la lean. 5 de la mañana, 35 minutos. Vamos a revisar a esta hora las noticias del mundo y tenemos que arrancar hablando del huracán Melissa, que se encuentra ya en este momento en el oriente de Cuba. Ya pasó por Jamaica, después se degradó a categoría 3.
La diferencia ahora es que el fenómeno natural avanza a unos 14 kilómetros por hora. Sin embargo, aunque esta categoría es un poco menor, la isla está en alerta. Ya que el paso ha dejado inundaciones dentro de las casas donde no hay servicios de energía, como pueden ver ustedes, donde llega el agua en estas viviendas donde la gente está perdiendo todos sus enseres. Lo que están reportando las autoridades es que hasta ahora tienen 10 personas muertas. Sin embargo, la cifra oficial de fallecidos saldrá en las últimas horas o en los próximos días también, mientras pasan todo este embate y pueden dar una cifra real. Desde Noticias RCN estaremos informándoles a ustedes del desarrollo de esta noticia, pues se ha conocido además que varios connacionales, varios colombianos están varados en Montenegro Bay. Esto queda al noroccidente de Jamaica, es una de las zonas más turísticas y estaban allí de vacaciones. Y vamos a revisar ahora lo que pasa en Medio Oriente. En Gaza, al menos 64 personas fallecieron debido a un nuevo ataque israelí contra varios integrantes del grupo terrorista Hamas. Esto significaría una violación al cese el fuego realizado por el presidente Donald Trump, que fue propuesto y firmado por ambas partes. Los ataques, según Israel, se realizaron debido a que Hamas habría violado inicialmente el cese al fuego en medio de esa avanzada de este grupo terrorista y en donde uno de los soldados murió. Entre tanto, está diciendo el grupo terrorista que va a seguir en la búsqueda de los 13 cuerpos pendientes por entregarle a Israel. Pues este país está alegando que en la última entrega nuevamente esos restos no pertenecerían a uno de los rehenes que habían anunciado. El presidente Donald Trump de Estados Unidos sostiene que el alto al fuego en Gaza sigue vigente, pero ahí estamos viendo los nuevos ataques de Israel. Llegamos ahora a Latinoamérica. En Río de Janeiro se vivieron escenas de guerra en medio de la operación policial más letal contra el crimen organizado en la historia de esa ciudad. Al menos 64 personas murieron y este es un reporte de las autoridades. Al menos 2.500 policías que estaban fuertemente armados fueron a penetrar 2 zonas del norte de la ciudad. Hubo tiroteos, hubo incendios, enfrentamientos con lo que ellos llaman unos criminales. Los uniformados participan de este operativo para combatir la expansión del territorio del Comando Vermelho, que es la mayor organización criminal que tienen allá en Río de Janeiro. Y aumenta la tensión entre el régimen venezolano y Trinidad y Tobago. La Asamblea Nacional del Madurismo declaró persona non grata a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar al considerar que formaría parte de un plan sistemático para, dicen ellos, agredir y atentar contra la soberanía y la paz de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro también suspendió todos los acuerdos energéticos firmados con la isla. Ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como les hemos contado, está en su gira por Asia y hoy llegó hasta Corea del Sur. Va a estar 5 días en este continente y en esa agenda tiene 2 objetivos centrales. Concretar un paquete de inversiones por $350.000 millones en la Unión Americana, por un lado, y otros objetivos importantes. Miren, por lo pronto el mandatario confirmó que no se va a reunir con el líder norcoreano Kim Jong-un. Se había rumorado. Dice él que va a hacer es por temas de agenda. Mientras tanto, se espera un encuentro que será mañana con el presidente de China, Xi Jinping, en un nuevo intento para realizar acuerdos comerciales entre ambas naciones. Hoy, 5:40 de la mañana, ya televidentes, se está conmemorando el primer aniversario de la tragedia que arrasó parte de la provincia de Valencia. Recuerden ustedes, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. ¿Cómo olvidar ese momento tan difícil para España, Isa, y también para muchos colombianos, porque allí había muchos connacionales viviendo? Las autoridades regionales están en un proceso de reconstrucción después de toda la tragedia y la devastación que dejó este fenómeno natural. A esta hora, los detalles los tiene nuestro corresponsal permanente en Madrid, Andrés Gil. Andrés, adelante, buen día.
Hola, muy buenos días. Hoy es un día de dolor, de recuerdo y de homenaje aquí en España, particularmente en la Comunidad Valenciana. Hoy es el día del primer aniversario del peor desastre natural que haya padecido este país. Hace un año ocurrió ese fenómeno climático atmosférico conocido como la Dana, que cobró la vida de 229 personas. Inundaciones, riadas sin control, desbordamientos en el entorno de la capital, de la ciudad de Valencia, en varios municipios, cobró la vida de 229 personas. 3 personas, además, quedaron desaparecidas desde entonces, desde hace un año, y tan solo la semana pasada una de esas personas pudo ser ubicada, sus restos, por parte de las autoridades, y todavía hay 2 desaparecidos. El peor desastre ambiental que haya padecido España, que en otras cifras también revela su magnitud. Al menos 76.000 viviendas y establecimientos comerciales resultaron destruidos o deteriorados por cuenta de estas gravísimas inundaciones de hace un año, y además 135.000, 140.000 vehículos resultaron igualmente destrozados. Esta tarde, a las 6 de la tarde, hora local, está previsto que los reyes de España encabecen un funeral de Estado en homenaje a las 229 víctimas que dejó la Dana en Valencia. Miedo es algo que eso es incontrolable. Yo creo que ninguna medicación puede hacer que desaparezca el miedo a algo. Lo único que es exponerte. A mí el doctor que me ayuda en la terapia siempre me dice que me tengo que exponer cuando llueve. Yo no podía dormir. Yo cerraba los ojos, ruidos, gritos de personas, ruidos, agua. Andrés, muchísimas gracias por toda la información desde España. Y hasta ahora, 5 de la mañana, 42 minutos, es hora de hacer un recorrido por nuestro país. Nos vamos a ir a cada región de Colombia porque estamos al lado de nuestra gente, de las comunidades, de las familias, con sus historias, con sus denuncias, con nuestros corresponsales. En Medellín vamos a tener ya en minutos a Sara Agudelo, tenemos un poquito duplicado a Diego Candelo, en Cali está Diego Candelo y en Bucaramanga, Cristian Díaz. Vea, pues está doblemente famoso hoy, Diego. Vea, en Barranquilla hoy le damos los buenos días a Bernardo Sanabria y a Ivonne Salamanca en Cartagena, 5:42 ya televidentes. Y vamos a arrancar justamente con Sara Agudelo, que nos tiene toda la información desde Antioquia. Vamos a hablar de lo que está pasando con los habitantes de Dabeiba, que definitivamente estaban atravesando momentos muy difíciles. Una avalancha torrencial ya deja un saldo oficial de 4 personas fallecidas. Están en labores de rescate porque todavía hay personas desaparecidas, pero ayer que hablábamos con el alcalde de Dabeiba, Sara nos dice que es que son zonas de muy difícil acceso y todo eso complica la búsqueda. Pero además no es el único municipio afectado por las lluvias. Buenos días, Sara. Isabela, televidentes, buenos días. Está arreciando con mucha fuerza esta temporada de lluvias aquí en el departamento. Ustedes ya bien hablaban de Dabeiba, que todavía se concentra esa tragedia allí. Estas 3 personas todavía no han podido ser encontradas ni recuperadas, pero además hay muchas otras situaciones complejas en municipios del Urabá, de Antioquia y también en el oriente del departamento. En este momento, más de 500 familias están damnificadas. Desde el aire, así se ve el corregimiento para Bondoncito en Mutatá, Urabá de Antioquia. Las intensas lluvias derivaron en crecientes de ríos que se desbordaron y causaron inundaciones. Tenemos en este momento el balance de 2 personas fallecidas, 4 personas lesionadas y en este momento 3 personas desaparecidas. En Zaragoza, cerca de 600 familias se encuentran damnificadas tras las intensas lluvias. Una inundación nos generó una dificultad en un puente que había hecho la comunidad de manera provisional, esperando que la Unidad Nacional pueda, a portas de estas dificultades que tenemos por lluvias, poder entregar un puente militar. En Dabeiba continúan las labores de rescate de las 3 personas que están desaparecidas luego de la avenida torrencial. Acompañamos a los antioqueños y a los paisas, abrimos nuestros micrófonos también para la recolección de ayudas. 5:45, ahora seguimos con el Valle del Cauca y una balacera que generó terror en Cali. Lo más doloroso de todo esto es que las víctimas son menores, pero también quienes habrían llegado al barrio Mariano Ramos y abrieron fuego contra ellos eran jóvenes. Miren, en medio del caos, un adolescente de 16 años, un menor, perdió la vida y otros 2 resultaron heridos. Todo esto ocurrió mientras se realizaba el funeral de otro adolescente que había sido asesinado. Esto ocurrió el pasado lunes. Los jóvenes, los menores, los niños, en medio de tanta violencia,
Diego, usted nos amplía. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Sí, muy complicada esta situación. Recordemos que esta balacera se produjo minutos después de que se registrara otro enfrentamiento en límites entre los barrios Valle Grande y Mariano Ramos. Luego estos delincuentes llegan hasta el velorio, hasta ese funeral y abren fuego. Es ahí cuando se produce pues esta balacera. Hay un menor de 14 años herido en grave estado en un hospital del oriente de la capital vallecaucana, mientras que las autoridades confirman la captura de 4 personas en medio de esta situación. Tenemos que hablar también ahora en otras noticias de la situación de lluvias que enfrenta el país por cuenta de toda la emergencia que se registra en este momento, y hablamos de lo que está ocurriendo en el departamento del Chocó, donde hay por lo menos 20.000 personas afectadas por cuenta de las precipitaciones. Ríos como el Andágueda, el Cipí y el río Atrato se han desbordado y han provocado emergencias en municipios como Atrato, Medio Atrato, también en el municipio de Cipí, en Lloró, en el municipio también de Andagoya. Una situación que por supuesto enciende las alarmas de las autoridades de emergencia. Hay alerta en el Chocó, son al menos 20.000 personas damnificadas por cuenta de las inundaciones de los últimos días. En Santander las autoridades confirmaron el cierre total de la vía Curos-Málaga por cuenta de los derrumbes. El servicio de evacuación preventiva de algunos sitios de recreación ante la inminencia de crecientes súbitas. En Chitaraque, en Boyacá, un deslizamiento de entre 10 y 3 hectáreas obligó a evacuar a 8 familias del sector veredal. En la vereda Potrero Grande se ven afectadas aproximadamente alrededor de 8 hectáreas. Se han evacuado las familias por prevención. Hasta el momento las autoridades trabajan de la mano con la comunidad para atender las emergencias en los diferentes puntos del territorio nacional. Y continuamos con más noticias del departamento de Valle del Cauca y esta vez de Palmira, porque el hospital Raúl Orejuela fue blanco de los delincuentes. 5 personas habrían utilizado un predio abandonado para ingresar hasta la sede del hospital y hurtar varios elementos, entre ellos equipos de reanimación importantes para la atención a los pacientes. 3 de las personas fueron capturadas. Una construcción abandonada y a punto de ser demolida fue el escenario perfecto para que los delincuentes lograran acceder al techo del hospital. Ante la presencia de los delincuentes, el vigilante encendió las alarmas y dio aviso a la policía. Aprehendidos con varios elementos que habían extraído del hospital, como desfibriladores, televisores, termómetros y otros elementos de tipo médico. Tras la persecución, las autoridades capturaron a 3 de los delincuentes. Sin embargo, no todos los equipos fueron recuperados. Habían pues como unos temas allí de equipos nuevos que no se encuentran. El llamado del centro asistencial también es para que nadie compre equipos robados y para que la comunidad dé aviso a las autoridades de inmediato. 5 de la mañana, 48 minutos. Nos vamos a ir ahora con noticias de Santander. En su capital, en Bucaramanga, el alcalde encargado, Javier Sarmiento, inspeccionó las estaciones de Metrolínea que han sido desmanteladas por los ladrones. Eso sí, ellos lo que están buscando es reactivar el sistema. La buena noticia es que ya encontraron una solución que por supuesto va a beneficiar a miles de usuarios de este sistema de transporte público. Pues lleva pocas horas de encargo de hecho del alcalde, pero hasta ahora Cristian ya ha confirmado que van a alquilar unos buses del Metro de Medellín para poder ir solucionando mientras tanto la situación de los usuarios. Usted con los detalles. Así es, Isamar y televidentes, buenos días. A partir del 3 de noviembre entrarán en operación en circulación estos 12 buses llegados en la modalidad de renting desde Medellín, que buscan esa fase de recuperación inicial del Metrolínea, que ha sido desmantelado en varias de sus estructuras y portales, como en el área metropolitana, en municipios como Girón, Floridablanca y Piedecuesta, también algunos que se encuentran en la autopista y en el norte de la ciudad. Esta inspección la realizó el alcalde designado por el gobernador de Santander tras una terna, Javier Sarmiento, quien realizó también una minuciosa evaluación sobre lo que se encuentra el portal de Metrolínea en sus diferentes estaciones y también la infraestructura vial. Anuncia que se articulará con los buses del sistema antiguo, este sistema de transporte masivo, para tratar de movilizar al menos a 60.000 pasajeros cada día. Estoy haciendo una verificación preliminar de los avances que ha adelantado Metrolínea con la adquisición a título de renta o de alquiler de 12 buses inicialmente, con 10 estaciones
habilitadas o en funcionamiento y 3 en proceso de restaurar. Y nos vamos para el Caribe. Las autoridades deportaron a uno de los criminales más buscados por el delito de homicidio en Barranquilla. Es alias Juancho Estilo. Hágame el favor, este hombre es un presunto integrante de la peligrosa banda de Los Pepes que se encarga de hacer homicidios selectivos y extorsiones en Soledad. Bernie, usted nos tiene más información. Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, un placer saludarlas a ustedes. A Juancho Estilo le venía siguiendo la pista a las autoridades desde hace ya varios años e incluso aparece en el cartel de los más buscados. Las autoridades lo señalaban de ser el líder especialmente de los homicidios selectivos, extorsiones de la banda de Los Pepes en el suroccidente de Barranquilla y también en el municipio de Soledad. Las autoridades lograron su captura a raíz de una circular azul que tenía de la Interpol. Lo ubicaron en Panamá y de allí fue trasladado a territorio colombiano. Este sujeto, al parecer, es dinamizador del homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes en el municipio de Soledad. Se tiene conocimiento que este sujeto habría participado en un homicidio ocurrido en el año 2023. Seguimos también en el Caribe con otros resultados de las autoridades para hacerle frente al homicidio en Cartagena, que a la fecha ya deja 300 personas muertas. Las autoridades expidieron un nuevo decreto. Tiene que ver con las motocicletas y es que están prohibiendo el parrillero, pero eso sí, parrillero hombre, por lo menos en 10 barrios de su ciudad, Ivonne, de La Heroica. Usted con los detalles. Isa, Maritza, buen día. Pues así es, la alcaldía de Cartagena lo que ha dicho es que esta es una apuesta para poder garantizar la movilidad, pero también la seguridad en estos sectores de la ciudad que tienen altísima injerencia residencial, comercial y por supuesto turística. Estamos hablando de 10 barrios de Cartagena, entre ellos está Boca Grande, Castillo Grande, El Laguito, Manga, Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y El Recreo. Las autoridades además detectaron que la mayoría de los delitos que han ocurrido en estas zonas, en esos delitos han visto involucradas motocicletas. A través de este decreto, la alcaldía de Cartagena reiteró que la prohibición del parrillero hombre se mantiene en 10 barrios de La Heroica. La medida busca hacerle frente a los homicidios, que hasta la fecha ya son 311, de los cuales el 60,1% son cometidos en motocicletas. Restrínjanse el transporte de acompañante y o parrillero de sexo masculino en vehículos tipo motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje. Requerimos a los ciudadanos que sigan dando información a la línea nacional 123 y a todos los policías que patrullan las calles de Cartagena y del área metropolitana para que con esta información podamos dar grandes golpes. Pese a la restricción en algunos sectores donde rige la medida, se siguen presentando hechos de inseguridad, como este hurto a mano armada. Gracias a todos nuestros corresponsales por la información de las regiones. Por ahora seguimos hablando, como lo hicimos ayer, de Simeón Pérez Marroquín, a quien se conoce con el alias de El Viejo. Ya lo judicializaron por esa presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía ya le imputó delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de menores para cometer delitos. Durante la audiencia, alias El Viejo no aceptó los cargos formulados en su contra. Las autoridades anunciaron que van a solicitar una medida de aseguramiento mientras avanza la investigación que busca establecer el papel de este capturado, como dicen ellos, que sería el presunto enlace entre los determinadores del crimen y el grupo ejecutor. Esto reactiva la hipótesis de que detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estén las disidencias de la Segunda Marquetalia. La hipótesis más fuerte que tenemos y por supuesto que nos da a nosotros mucho más claridad con argumentos fuertes y jurídicos, que el homicidio está muy articulado a la Segunda Marquetalia y que esta persona era la encargada de planear y ejecutar y ordenar el componente sicarial contra el senador. 5:54 y ojo con esta alerta que nos reportan desde Magdalena porque hay mar de leva. Anoche en Santa Marta las olas fueron de más de 3 metros de altura y golpearon con fuerza la zona del Camellón. El agua pasó a las calles más cercanas de la bahía. La fuerza del oleaje quedó registrada en este video de redes sociales, en este video de los habitantes de la ciudad. Eso sí, por fortuna no se ha reportado ningún tipo de daño.
5 de la mañana, 55 minutos, y por no obedecer una orden de la Corte Constitucional y no retractarse después de llamar muñecas de la mafia a las periodistas, fue solicitado un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Estado. El mandatario tenía 5 días para cumplir la orden y no lo ha hecho. Justamente sobre eso es mi columna de hoy en el diario La República. En caso de que el Consejo de Estado, sección segunda, donde tuvo origen esta tutela, considere que el presidente Gustavo Petro Urrego ha desacatado la tutela, la decisión de la Corte Constitucional, le impondrá una sanción disciplinaria que podría ser hasta de un arresto de 5 días. Tampoco se ha retractado el presidente de la otra denigrante afirmación que hizo sobre las mujeres de cómo debíamos acompasar ciertas partes de nuestro cuerpo, y ya hay un fallo sobre eso. 5:56, ahora le damos la bienvenida al padre Walter Zapata con sus momentos de fe. Quédate en mi memoria y en mis recuerdos. Quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Un saludo especial a todos nuestros queridos televidentes de RCN. La vida es para buscar a Dios, la muerte para encontrarle y la eternidad para poseerle, decía San Alberto Hurtado. Recuerden que la esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda, decía Miguel de Unamuno. Besos que vienen riendo, luego llorando se van, y en esos se va la vida, que nunca más volverá. Son esos momentos, ese tiempo que perdemos amando a quien no quiere amar y queriendo a quien no quiere nada de la vida. Y esto es más real todavía. Algunas personas de tu familia viajarán kilómetros para enterrarte, pero no cruzarán la calle para apoyarte mientras estás vivo. Hay que vivir intensamente, no es un día más, sino un día menos. Recuerden que la vida es corta, por eso sonríele quien llora, ignora quien te critica y sé feliz con quien te importa. Que te importe quien te aporte, no te apegues a lo que te apaga. La vida es bella si así la ves, es corta si así la mides, es larga si tus sueños lo son y es mala si esa es tu intención. Pero para los que aman, la vida es eternidad. Recuerden que quejarse de la vida no da demora ni la hace más larga. No te preocupes por las personas de tu pasado. Hay una razón por la que no llegaron a tu futuro. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Se le quiere con el corazón, padre Walter, a vivir intensamente. ¿Qué tal? Pues avanza nuestra primera emisión de noticias, que también está muy intensa. Aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Ataque con dron contra uniformados del ejército en Argelia, en Cauca. El hospital confirma 8 personas heridas, entre ellos 4 menores entre los 13 y los 15 años. Conocimos el testimonio de una joven que fue reclutada por el Clan del Golfo en Antioquia. Fueron 11 años sometida a abusos y torturas. En minutos, los detalles. Primicia RCN, inicia etapa de juicio contra Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente recibir sobornos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Conocimos que el proceso llegó a la sala de primera instancia y ya tiene magistrado ponente. Gobernación de Antioquia le pidió al Ministerio de la Defensa militarizar el municipio de Briceño debido a los 2.000 desplazados que se registraron en la última semana. Hay 2.000 millones de pesos de recompensa para los cabecillas de la zona. Indignación en Bogotá por el maltrato a una mascota. En video quedó registrado cómo un hombre le pegaba. El animal fue rescatado y el agresor vinculado a una investigación. Esta es una buena noticia. Una pareja de monos titigris en peligro de extinción fue liberada en la Reserva Ecológica Popales en Segovia, Antioquia. Fueron necesarios además 2 años de rehabilitación. El huracán Melissa ya tocó tierra en la isla de Cuba. Avanza a esta hora unos 14 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 195 kilómetros. 700.000 personas fueron evacuadas.
Son las 6 de la mañana, 1 minuto. A todos ustedes, los que se levantaron a las 5:30, que se conectaron con nosotros y que permanecen ahí con el mejor equipo técnico periodístico, muchísimas gracias y bienvenidos también a todos aquellos que se levantan a las 6 para alistarse a trabajar, a ir a estudiar. Gracias también por conectarse a la mejor señal de noticias. En minutos vamos a hablar, Isa, del movimiento y de cómo influye eso en nuestra salud mental. Yo creo que libera, relaja, tranquiliza. Por supuesto, Mari, hoy es miércoles para hablar en voz alta de salud mental y le tengo el tip para gente como usted, que es mamá, que trabaja como una loca y que dice, yo no tengo tiempo de verdad para irme 1 hora a un gimnasio. Pues tranquila. Dígame un tip que no sea tener más tiempo, por favor. Mire, ¿sabe qué? Y ese se los va a dar ahorita, pero le adelanto un poquito. Hasta usted haciendo oficio en la casa o bañándose, lo que sea, ponga su salsa y empiece a bailar y hágalo por 15 o 20 minutos y ahí ya está liberando endorfinas y está liberando estrés. ¿Sabes yo qué hago? Creo que alguna vez se lo conté, yo empiezo a saltar en la ducha. ¿Vio? Ahí está. Es mi momento de hacer ejercicio, de movernos. Ahí está, lo importante es movernos y movernos todo el día. 6 de la mañana, 2 minutos, pendientes que ahorita les vamos a contar de eso. Por lo pronto, comenzamos ya este bloque de noticias con una delicada situación que nos están reportando desde el departamento del Cauca. Otra vez, los civiles fueron víctimas de los violentos y lo peor de todo es que varios niños, varios pequeños quedaron en medio de un ataque con dron. Este caso ocurrió en Argelia, en la vereda La Hacienda. Allí 4 menores entre los 13 y los 15 años resultaron heridos. Los detalles los tiene nuestra compañera Lisa Díaz. Lisa. Isa, Mari, televidentes, buenos días. Pues mire, la información que nos entregan por ahora las autoridades es que este ataque ocurrió el día de ayer cerca de las 5 de la tarde y fue contra uniformados de la FUDRA que se encuentran realizando operaciones en esta zona. Como usted lo decía, este ataque con dron ocurrió en la vereda La Hacienda. Recordemos que allí hace presencia la estructura Carlos Patiño de las disidencias y que sería la responsable de la mayoría de los ataques con dron que suceden en esta zona del país. Lo que también nos dicen es que además de las 8 personas que resultaron heridas, también hay varias casas averiadas. El ataque con dron se habría registrado en horas de la tarde contra uniformados del ejército que mantienen realizando operaciones en la zona contra la estructura Carlos Patiño de las disidencias. Ante este hecho, las autoridades han informado que 8 personas resultaron heridas, entre ellos 4 menores de edad que se recuperan. A la fecha, en todo el país se han registrado 245 ataques con drones, dejando 12 personas heridas, 16 militares asesinados, 153 militares heridos y 21 policías heridos y 2 asesinados. Isamari, mire, crece la preocupación por el reclutamiento de menores en el país. Grupos como el ELN, las disidencias y otras estructuras son los principales responsables de este delito. Los departamentos donde hay más reportes son Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Meta y Guaviare. Según las autoridades, este año van 261 casos. Sin embargo, la cifra podría ser superior, ya que por falta de denuncia hay un amplio subregistro. Y es que justamente conocimos el testimonio de una joven que fue reclutada por el Clan del Golfo en Antioquia desde los 8 años. Mire, ella dice que pasó su infancia en medio de abusos, extorsiones y también de torturas. Ingresé a los 8 años a un grupo armado, a margen de la ley. Me pusieron a hacer muchas cosas feas. Una infancia arrebatada por la guerra. Dejó su hogar, la escuela y pasó de jugar con muñecas a aprender a usar armas. Me dijo que allá me podían ofrecer muchas cosas, dinero, viviendas, protección a mi familia. Fueron 11 años sometida a múltiples vejámenes. Por ejemplo, cobrar vacunas a la gente, quitarle su dinero que ganaba para su alimentación a su familia. Teníamos que secuestrar gente, niños, niñas, muchos adolescentes que no tenían culpa de nada. Su hijo fue el impulso para cambiar esa vida. Tengo un pequeño bebé que no tiene la culpa de que le fuera pasado algo, porque allá lo matan a usted, le matan a su hijo, que no tiene nada que ver. Quiere dejar ese pasado que marcó su vida y comenzar de nuevo. Tremendo testimonio, y se sabe que es lo peor de todo, que por supuesto hay que condenar el reclutamiento de niños y niñas, pero para las niñas es aún peor porque son esclavizadas, abusadas y por supuesto utilizadas en la guerra. Qué dolor saber que en este momento hay un montón de niñas como ella que están en manos de esos tipos. Y en el peor de los casos las obligan incluso a abortar. Miren, 6 de la mañana, 6 minutos, les vamos a hablar de un caso que literalmente es de terror. Esto ocurrió en Medellín, lo conocimos en las últimas horas. Escuchen esto.
Fueron finalmente detenidas 3 mujeres que son señaladas de practicar malos procedimientos quirúrgicos. Pues es que los hacían, pero estas señoras no eran cirujanas y esto lleva a que desfiguren por lo menos a unas 24 pacientes que dieron su confianza, que pagaron su plata por una cirugía y que las dejaron vueltas nada. Conocimos más en este informe de este aterrador caso y aquí se los contamos. Jacqueline Bedoya, María Paola Arango y Michelle Chaverra fueron las 3 mujeres que sin ningún tipo de cuidados y sin la experticia requerida habrían realizado procedimientos estéticos que les dejaron lesiones de por vida a 24 mujeres. En tiempo real se montaban las cirugías que se practicaban en redes sociales para generar la confianza en futuras mujeres que requerían la lipólisis láser a un precio bajo. Bueno, como pueden ver, empezamos el día con mi paciente, la estamos anestesiando. Para la Fiscalía actuaron con una fachada de legalidad en viviendas que acondicionaron para hacer las peligrosas intervenciones que terminaron, en la mayoría de los casos, en infecciones y marcas irreversibles. Cuando las víctimas les reclamaban, abandonaban las casas. Lo único que indicaban era que todas eran aptas para la cirugía de lipólisis láser. Además, tendrían otras cuentas pendientes con la justicia, como Michelle Chaverra, con procesos por extorsión, hurto, violencia intrafamiliar y calumnia. Pilas a tantas personas que hoy en día quieren someterse a ese tipo de cirugías. Hay un registro legal, digamos físico, que se puede consultar vía internet de esos que son realmente cirujanos plásticos, a los cuales sí se debería acudir. Y estas redes sociales de verdad todos los días engañando a más gente, no sabe uno ya en qué creer, así que no crean en mucho. 6 de la mañana, 8 minutos. Vamos ahora con una de las que es la noticia internacional del momento. Se los hablamos desde el principio de la emisión. Los desastres, los destrozos que ha dejado el huracán Melissa en Jamaica. Así se encuentran varias zonas del occidente de este país después de este paso del fenómeno natural. Tocó tierra ayer en horas de la mañana. Dejó centros hoteleros completamente inundados, casas sin techo, escombros en las calles. Pues al menos 500.000 personas están en este momento sin servicio de energía, que ese fue otro de los estragos. Mientras tanto, ahí lo tienen ustedes en el mapa, el huracán, que es ese punto rojo que cambia de color en medio del verde, está continuando su curso por el oriente de Cuba, pero ya está en categoría 3, bajó a categoría 3, pero miles de residentes locales han tenido que ser evacuados por el régimen cubano, también por el riesgo. Estamos a la espera del balance oficial que se entregue de víctimas en Jamaica, que hasta ahora es de 10 personas muertas, pero realmente podría subir muchísimo esta cifra. El huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica con vientos extremos y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña. Melissa dejó un rastro de destrucción en Jamaica, con techos destrozados y cientos de casas inundadas en varias zonas como Kingston, donde el viento y las olas azotaron las zonas costeras. Melissa tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora y categoría 5, según lo dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Nunca había pasado por algo así que da un poco de miedo intentar volver con mis hijos, pero supongo que tenemos que esperar y tener esperanza. En el sureste de Jamaica, la parroquia de Santa Elizabeth quedó bajo el agua, donde más de medio millón de residentes se quedaron sin electricidad. El gobierno de Jamaica pidió ayuda extranjera mientras espera el balance de las consecuencias de la tormenta más fuerte que jamás haya golpeado directamente sus costas. Y desde el Vaticano, el Papa León XIV rezó por las víctimas del huracán Melissa. Asimismo, animó a las autoridades civiles para que hagan todo lo posible para ayudar a los afectados. Aseguro a todos mi cercanía, rezando por quienes han perdido la vida, por quienes están huyendo y por las poblaciones que, a la espera de cómo evolucione la tormenta, viven horas de angustia y preocupación. Animo a las autoridades civiles a hacer todo lo posible y agradezco a las comunidades cristianas, junto con las organizaciones de voluntarios, la ayuda que están prestando. 6 de la mañana, 10 minutos. Regresamos con noticias de nuestro país y mucha atención porque conocimos que formalmente inicia la etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente del Senado, Iván Nama, y contra el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Fuentes del alto tribunal nos confirmaron que este proceso ya llegó a la sala de primera instancia. Pues lo que están esperando los colombianos, Mari, con este caso, justicia. Nos dirigimos hacia nuestra sala de redacción para que hablemos sobre el tema. El caso de la UNGR, de la Unidad Nacional de Gestión
gestión del riesgo sigue dando de qué hablar, sobre todo porque recordemos que los testimonios de Calle y de Name han sido clave, han sido importantes para seguir destapando otros implicados en este caso. A los dos excongresistas los están investigando por presuntamente haber recibido sobornos, haber recibido dinero para aprobar, dejar pasar las reformas del gobierno actual, del gobierno Petro. Vamos a preguntarle a María Fernanda Correa, nuestra periodista judicial. María, muy buenos días, ¿cómo amanece? ¿Quién va a ser el magistrado oponente? ¿Cuáles son las pruebas que tienen con fuerza en contra de Calle y de Name? Isa, televidentes, buenos días. Mire, Noticias RCN pudo establecer en primicia que durante las últimas horas se asignó al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia adelantar el juicio contra Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. Hay que decirlo, y es que con esto se inicia desde el día de ayer formalmente esta etapa tan importante y crucial en este proceso, que de larga tiene mucho, pero por supuesto que va a ser determinante para llegar a la sentencia. Hemos también podido establecer que durante los próximos días se van a decretar una serie de pruebas para iniciar las audiencias y así poder probar, como de manera preliminar la Corte lo había dicho, que recibieron sobornos millonarios para tramitar las reformas de la salud y pensionaliza. Justicia por nuestros recursos es lo que pedimos los colombianos. Aquí está el informe que preparó Mafe. Este documento de 5 páginas, conocido en primicia por Noticias RCN, fue enviado durante las últimas horas por la Sala de Instrucción a la de primera instancia de la Corte. Con este se formaliza el inicio de la etapa del juicio contra los expresidentes del Congreso, luego de dejar en firme la acusación contra ellos. Se llamó a responder en juicio criminal al senador Iván Leonidas Name y al representante Andrés David Calle. Además, advierte que los acusados Name, Vázquez y Calle Aguas se encuentran con medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión, La Picota, y a partir de la fecha quedan a su disposición en dicho centro carcelario. Aunque de manera preliminar para la Corte habría pruebas de que el expresidente del Senado aceptó el dinero que le fue entregado por Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones, en 2 pagos, y que de la misma forma Andrés Calle aceptó 1.000 millones de pesos para facilitar el trámite de la reforma pensional y de salud. Como quiera que esta infracción es un delito de mera conducta y no de resultado, el proceso ya tiene magistrado oponente. Se trata del magistrado Jorge Emilio Caldas de la Sala de Juzgamiento, a quien le correspondió adelantar el juicio. Pues vamos a estar muy pendientes de todo este proceso, 6 de la mañana, 13 minutos. Vamos a hablar ahora de eso que está pasando en Briceño, en Antioquia, porque paralelo a toda la situación humanitaria y de conflicto armado que hay allí, pues además hay una tensión entre la gobernación de Antioquia y el gobierno nacional por cuenta de esta crisis de seguridad. El gobernador Andrés Julián Rendón le está exigiendo al ministro de Defensa copar esos territorios para proteger a los ciudadanos, Isa. Sobre todo a nuestros campesinos, a quienes están allí trabajando por nosotros y tienen que sufrir por los grupos criminales. Son más de 2.000 desplazados y algunos de ellos ya están retornando, pero exigen garantías para hacerlo de forma segura. El gobernador de Antioquia, a través de este oficio enviado al ministro de Defensa, le expuso la difícil situación por la que atraviesa Briceño en el norte de Antioquia. Tenemos nosotros que decirle al ministro de Defensa que honre el uniforme que solía portar, que le ordene a las fuerzas militares copar esos territorios. De acuerdo con las autoridades, el 90% de los desplazados, que alcanzaron a ser 2.200, ya retornaron y en la zona sí hay presencia militar. El ministro de Defensa aseguró que los oficios sí han tenido respuesta. No han ingresado 4 oficios, como en algunas redes sociales pudimos observar, sino solamente 2, aunque estamos confirmando si los otros 2 llegaron fue directamente a la fuerza pública. El primer oficio fue radicado el 19 de octubre, inmediatamente se le dio trámite a las fuerzas. Se ofrecen 2.000 millones de pesos de recompensa por alias Chenjo, 500 millones por Primo Gay y 1.600 millones por alias Ramiro. Nos acompaña a esta hora de la mañana en vivo el alcalde de este municipio de Antioquia, de Briceño, Noé Espinosa. Bienvenido, buenos días y gracias por conectarse. Buenos días, Marisa, Isabela. Excelente, atentos aquí para la información. Alcalde, mire, el ministro de Defensa está asegurando que ya algunos de los desplazados han retornado, pero lo que estamos hablando ahorita, la exigencia es que retornen de una manera segura. ¿Ha podido hablar usted con la comunidad? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten seguros para volver a casa?
Bueno, aquí en el municipio de Briceño, las comunidades desde el día sábado, después de que hizo presencia el gobernador de Antioquia, empezamos a hablar con la comunidad. Muchos retornaron el sábado, el día domingo, desde el día lunes, pero todavía tenemos población que no ha decidido retornar, digámoslo, a que no existe esa seguridad en el territorio. El ejército todavía no ha llegado específicamente al corregimiento de Pueblo Nuevo, que es donde básicamente se han presentado las confrontaciones en nuestro territorio. Sí, alcalde, el gobernador Andrés Julián dice una cosa, el ministro de Defensa dice otra, pero quien realmente está ahí atendiendo a la población, viendo lo que pasa todos los días, es usted. ¿Sí han recibido ustedes apoyo del gobierno nacional, esos refuerzos en seguridad que han pedido? Porque lo que sí es cierto es que el gobernador ha enviado varias cartas que se quedaron sin respuesta por parte del ministerio y del gobierno nacional. Precisamente el apoyo nosotros básicamente lo hemos recibido desde la gobernación de Antioquia, donde los mismos funcionarios se han hecho presentes acá, lo mismo el gobernador, y básicamente con el gobierno nacional muy lentos. Yo creo que estas situaciones humanitarias hay que atenderlas de una manera rápida porque si bien sabemos que estamos en una zona de conflicto, el gobernador ha hecho hasta lo imposible, pero el gobierno nacional también tiene que hacer presencia. Precisamente el día de ayer estuvimos en el municipio de Yarumal presentes en un consejo de seguridad donde también estuvo el gobernador de Antioquia, el ministro de Defensa, y se habló de la situación humanitaria en Briceño, que exigimos fuerza pública en nuestro territorio para poder proteger a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros campesinos que viven en la zona rural y que por ellos es que subsistimos los pueblos o las zonas urbanas. Por supuesto, alcalde, cuéntenos por favor cuánta gente tiene todavía usted bajo su cuidado en el casco urbano y esos efectos colaterales que se dan con el desplazamiento, abandonan sus animales, abandonan sus cultivos, los niños no pueden ir a clase. Sí, desafortunadamente todavía tenemos otras familias acá en el municipio, alrededor de 80 personas que todavía están esperando que la fuerza pública termine de llegar hacia la zona rural para ellos poder ingresar nuevamente hacia el territorio. Claro, la gente está preocupada porque estamos en plena cosecha de café, muchos manifiestan que ya este producto ya se les cayó, que no se sabe cómo van a subsistir. Sin embargo, desde la administración municipal tocamos puertas con diferentes municipios, con la gobernación, con otras entidades, con la UARI, para que de esta manera nos brinden ese apoyo masivo en los alimentos que se les puedan entregar a ellos para tener a lo menos que echarle a la olla. Preocupante la situación escolar también porque estamos finalizando ya un año y que básicamente es complejo el tema porque no sabemos los niños cómo van a quedar. Claro, alcalde, pues mira, aquí en Noticias RCN vamos a seguir acompañando a toda esta comunidad de Briceño allí en el departamento de Antioquia, porque no solamente esta atención en temas humanitarios que es coyuntural, también es el tema de copar, como decía el gobernador, los territorios con seguridad para que puedan regresar, pero pues por supuesto con bienestar e integralmente. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. A ustedes, que Dios los bendiga, muy bien, feliz día. Y él ahí con su sonrisa, igual tratando de mantenerse fuerte por su gente en Briceño. Los acompañamos a todos los paisas en este municipio. 6:19, mucha indignación y rechazo es lo que ha generado un video que se volvió rápidamente viral en redes, donde se observa el terrible maltrato a una perrita en el sector de Usaquén, en el norte de Bogotá. Yo no soy capaz de ver esos videos, Mari, pero sí acompaño las denuncias y la fuerza de la ciudadanía. Pero mire, muchas personas que sí lo vieron se indignaron y se fueron ayer hasta el lugar donde supuestamente vive esta persona, adelantaron un plantón, se indignaron, lo rechazaron, protestaron y estaban pidiendo, por supuesto, que haya justicia en contra de este hombre. Es que eso hoy en día ya es un delito que puede dar cárcel. Jason, usted nos tiene toda la historia, adelante. Compañeras, pues mire, fue un caso indignante que además quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio. Afortunadamente, y gracias a la denuncia que se hace viral en medio de las redes sociales, pues las autoridades lograron acudir al sitio y rescatar a esta perrita de nombre Samantha, que la tiene ya hoy bajo su protección el Instituto de Bienestar y Protección Animal. Ahora el hombre está vinculado a una investigación, dejó el predio, dijo, para evitar alteraciones al orden público y anoche se generó esta manifestación. Anoche decenas de personas realizaron un plantón enfrente del edificio en donde en días pasados un hombre quedó grabado mientras agredía a su perrita.
Los hechos registrados en la localidad de Usaquén generaron la indignación de la comunidad. El tipo tiene una denuncia penal ante la fiscalía desde el 2019 por maltrato a la perrita. La tiene desde chiquita maltratándola. La policía, en medio de las denuncias, acudió al edificio y logró rescatar a Samantha. Quien es conducida inmediatamente al centro de cuidado animal. La persona tenedora de esta mascota fue vinculada a un proceso mediante noticia criminal por medio de nuestra Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal. El hombre que abandonó el predio quedó vinculado a la investigación. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros. Ayer les informamos sobre el rescate de una mamá y de su bebé de 10 meses de las aguas del río Bogotá por parte de 2 uniformados. Pues bien, esta historia dio un giro trascendental. La Fiscalía judicializó a esta mujer de 23 años por tentativa de homicidio. El rescate de una bebé de 10 meses en el río Bogotá y de su mamá por parte de 2 policías y la comunidad del sector de Suba llegó a las autoridades a investigar en qué circunstancias la mujer lanzó a la menor y posteriormente se arrojó al río. Esto llevó a su captura después de su valoración médica por el delito de tentativa de homicidio. La acusada, proveniente de Aracataca, Magdalena, no aceptó los cargos y fue trasladada a un centro carcelario mientras avanza su proceso judicial. Por su parte, la bebé está bajo protección del bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos. Hoy es miércoles para hablar en voz alta de salud mental y vengo a decirle, muévase pues. Los estudios sustentan a través de los años que el movimiento es salud mental porque nos ayuda a liberar endorfinas, que son esas hormonas de la felicidad, nos ayudan a reducir estrés y ansiedad y además podemos tener menor riesgo de padecer depresión en cualquier etapa de la vida. Y uno empieza con las excusas, ay, es que yo no tengo tiempo, es que no puedo pagar un gimnasio, es que estoy demasiado cansado al final del día. Pues hoy le quiero demostrar que no necesita salir a correr como un atleta, pagar un gimnasio carísimo, ni siquiera dedicarle 1 hora de su vida a hacer ejercicio para que los efectos del movimiento se vean y se sientan en su salud mental. Lo primero es que nos podemos mover todo el día sin darnos cuenta. ¿Cómo? Siempre tomen las escaleras, por ejemplo, qué necesidad de coger el ascensor. Y sabes que mi oficina es en un piso 7. Ay, ¿qué importa? Cojan las escaleras. Lo segundo es que puede caminar el 30% del trayecto de su camino a casa. Si usted tiene que coger el Transmilenio en una estación o tiene que ir a tal estación del metro en Medellín, oiga, pues camínese, no sé, unas 10 cuadritas antes de coger su bus y ahí ya tiene un montón de movimiento. Y lo tercero, que es el que más me encanta, es que baile mientras pueda. Si usted está haciendo oficio en la casa, si está arreglando a los niños para el colegio, ponga su salsa, ponga su merengue y póngase a bailar. Y lo último, y a esto quiero que le tomen foto, que le graben video, porque además tengo un gran voluntario hoy. Venga para acá, yo sé que usted tiene penita, es Carlitos Gamboa, que hoy no está presentando deportes, pero sí nos viene a hacer una demostración muy fácil de cómo nos podemos mover todo el día. Ay, no, mijo, pena si no. Entonces, usted pone el temporizador en su celular 10 minuticos. Lo va a hacer 2 veces en el día. Puede ser cuando se levante y por allá como en la pausa del almuerzo. Y va a hacer payasitos, jumping jacks, hágale eso. Y va activando. Va a hacer también puntitas de pies, como para activar las pantorrillas. Es que yo en tacones es muy difícil. Baje, suba, baje, suba. Este muchacho va al gimnasio, ahí es que se está haciendo. Círculos con los brazos. Gamboita, con ese soltamos, que a veces uno se queda mucho rato en ese computador y qué cansancio. Y los estiramientos en el cuello. Se va para el lado, respira, no me odia porque lo puse a saltar en televisión, se relaja. Y así, cuando el celular le suene los 10 minuticos, chao, ya con eso se movió. Usted se mueve todos los días, ¿cierto? Bueno, pues espero que ustedes también, por su salud mental. Dani. Continuamos aquí con más información, con noticia política. Escuchen esto. El expresidente César Gaviria anunció que se va a reunir hoy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y esta reunión tendrá lugar en la ciudad de Medellín. Elecciones y acuerdos para el año 2026, al parecer son los temas que se pondrán sobre la mesa. El exmandatario también se pronunció mejor sobre esto durante el lanzamiento de su libro Entrelazados. Y allá vamos a hablar de la necesidad de regresar al acuerdo que teníamos. Hay que pensar en que el presidente Petro se tiene que ir y que tenemos que tener una estrategia para que el presidente se vaya. ¿Y cómo es eso? Ganando las elecciones de una manera contundente.
muchos temas en la agenda política, en la agenda de la oposición por estos días. Otro de esos además es lo que está pasando con la reforma a la salud en el Congreso de la República, y por eso hoy en la mesa ancha pues tenemos una invitada muy especial que sabe realmente qué es lo que está pasando. Queremos presentarles y darle la bienvenida a Nadia Ablel. Ella es la presidenta de la Comisión Séptima. Doctora Nadia Ablel, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Y vamos a estar como siempre en esta mesa de conversación, de debate, de análisis, pues con don Julio Iglesias. Maritza, bienvenida. El bueno senadora. y el colombiano. Hola. Bueno, senadora, el presidente de la República ayer, cuando finalmente la Comisión Séptima decidió aplazar el debate de la reforma a la salud, porque dicen ustedes no hay un aval fiscal, porque no se ha aprobado la reforma tributaria, porque no se sabe de dónde se van a sacar los recursos, dice sí hay un aval fiscal. ¿Hay o no hay un aval fiscal? No hay un aval fiscal. Y no hay un aval fiscal de acuerdo a lo que dice la ley. Esto es un tema muy técnico, pero es un tema muy importante, porque es la platica que se requiere para la salud y la vida de los colombianos. Sí. Y la ley establece muy claramente que ese aval fiscal, cuando son estos proyectos de iniciativa gubernamental, como es la reforma a la salud, lo debe dar el gobierno nacional a través de su ministro de Hacienda. Sí. Y lastimosamente el ministro de Hacienda, a lo largo de la discusión de la reforma, nunca ha podido garantizar de dónde salen o dónde están esos recursos que se requieren para esta reforma a la salud. Ellos nos entregan un concepto, pero nosotros varias veces le hemos dicho dónde está la plata. Eso es como si yo voy a hacer una casa y quiero remodelar mi casa o cambiar de casa. Yo tengo que definir de dónde, qué gastos voy a recortar. Una cosa es que uno diga, me voy a gastar 300 millones de pesos, pero ¿de dónde los va a sacar? Así es, o que voy a recortar. No, este año no nos vamos de vacaciones. Este año mi hijo ya no va para prácticas de fútbol, para utilizar esos recursos para poder invertir en la casa. Eso no ha pasado con la reforma a la salud. Nosotros le preguntamos al ministro que nos dijera dónde iba a sacar la plata y él nos dijo, no puedo decirles nada hasta tanto no se apruebe el presupuesto general de la Nación y la ley de financiamiento. Entonces, por eso nosotros en la Comisión Séptima decidimos hacer un alto en el camino, suspender esa discusión hasta tanto tengamos una certeza, porque esta es la reforma más importante para los colombianos, esta es la reforma a la salud. Y mientras no estén esos recursos garantizados, esa plata nueva que llegaría para la reforma, aquí está en riesgo no solo la salud, sino la vida de los colombianos, especialmente esa vida de pacientes con enfermedades huérfanas, con enfermedades de alto costo, que hoy la están pasando muy mal a raíz de este gobierno y las decisiones de este gobierno. En todo caso, eso por supuesto pues ha servido un poco para alimentar esa idea del gobierno nacional de una Asamblea Nacional Constituyente y decir que eso sería clave en medio de un momento que para ellos es calificado como un bloqueo institucional, Julio. Sí, no, pues es una lógica extorsiva, digamos, para asustar a sectores políticos, para asustar a sectores empresariales, pero eso nunca va a parar, digamos. Sí. Es que si seguimos esa lógica en un sector político que tiene al frente al Partido Comunista de la Unión Patriótica, no va a parar hasta que lleguemos a Cuba. Nunca va a ser suficiente, Maritza, reforma tras reforma. Entonces, pues digamos, los sectores políticos tienen que tener valentía para defender una serie de ideas y una serie de principios sobre el modelo de sociedad que tenemos. Incluso en este tema de la salud, antes de plantearse si hay plata o no, que al final eso es lo que plantea un aval fiscal, pero es que haya plata no significa que necesariamente sea una buena idea. A ver, no sé, decorar la casa, puede que haya plata para decorar la casa, pero si eso significa que no vamos a poder comprar parte del mercado, pues aunque haya plata para decorar la casa, pues primero hay que pagar el mercado. Entonces no es tan sencillo como que simplemente tenemos recursos. Sí es un buen uso de los recursos, sí es el mejor uso que podemos darle, y los resultados que estamos viendo ya no en la teoría, sino en la práctica de esta reforma de la salud, pues no son buenos. Vean lo que está pasando con el FOMAC. El FOMAC fue declarado, el sistema de salud de los maestros, como el piloto de la reforma de la salud. Ahí va la panacea, la solución. Los maestros van a poder ir a cualquier centro de atención, los van a tratar divinamente, no va a haber demoras en citas, y el FOMAC está en una crisis igual o peor que la del resto del sistema, teniendo mucha más plata. Por lo tanto, Marisa, lo que nos está diciendo la evidencia y el deterioro del sistema de salud durante esta época es que la idea fundamental del gobierno, que es destruir el aseguramiento, eliminar el papel de las EPS, que es lo que ha llevado a 30 años de avances en el sistema de salud, que ellos por supuesto niegan, pues es una mala idea, y con aval fiscal o sin aval fiscal, los sectores políticos que no están con el pacto histórico deberían negar, digamos,
el concepto de la reforma a la salud, más allá de si hay plata o no. Miren, esto por supuesto ha derivado en atizar esa puja, ese pulso político que hay entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, pero específicamente frente a la Comisión Séptima. De hecho, el presidente Gustavo Petro, en medio de toda esta discusión, cuando se decide el aplazamiento del debate de la reforma a la salud, escribe: es la tradición de la mayoría de la Comisión Séptima, cuyos nombres propios deben conocerse para el análisis electoral del pueblo. Senadora, sobre este tema, sobre ese pulso o esa graduación de enemigos políticos que les está haciendo el presidente de la República. Mira, lo que no está bien es que el presidente de la República, siempre que las cosas no le salgan, siempre que el Congreso tome una decisión independiente, autónoma, pero sobre todo responsable como es esta decisión, el presidente amenace, el presidente descalifique. Un trabajo serio que se ha hecho al interior de la comisión, un trabajo que sobre todo ha pensado en los pacientes. Yo quiero contarle a los colombianos que lastimosamente, por lo menos los pacientes con enfermedades huérfanas, en este año, en lo corrido del año, las cifras de muertes han aumentado en una cantidad que les puedo decir que solamente en agosto fueron más de 200 pacientes que lastimosamente perdieron la vida, precisamente porque hemos tenido un gobierno que se ha alejado de esa humanidad que debe sentir hacia los pacientes. Entonces, lo más triste de todo esto es que yo veo un gobierno que en realidad no se interesa por la salud, porque si estuviera interesado por la salud, trabajaría en mejorar esas dificultades, esa crisis que hoy tenemos en el sistema de salud, no la utilizaría como estrategia de campaña, pero sobre todo no utilizaría jugadas como la constituyente o la consulta popular para presionar al Congreso, para amenazar decisiones. Si en realidad el gobierno estuviera comprometido a la salud, viéramos gestos, pero ni siquiera eso. Miren lo grave que es que hoy quien fue el interventor de la nueva EPS, Julio, el interventor de la EPS más grande del país, que cuando estuvo él al frente de esa nueva EPS, las quejas aumentaron en más del 70%, hoy sea el nuevo Superintendente Nacional de Salud. O sea, es el quien va a investigar ahora esas deficiencias que pueda tener el sistema. Eso es irrespetuoso con los pacientes. Senadora, yo en ese punto tengo que preguntarle cómo está su seguridad, porque en su momento, cuando usted era la presidenta de la Comisión Séptima, en ese momento el senador Pinto denunció algunos episodios que fueron a buscarla hasta su casa en una manifestación. El senador Pinto también denunció amenazas. ¿Cómo está en este momento su seguridad? Bueno, yo debo agradecer sobre todo el apoyo de la Policía Nacional, que siempre han sido muy receptivos a la seguridad de todos los miembros de la Comisión Séptima, del senador Miguel Ángel y la mía propia, de mi familia. Pero sí es muy triste que esas amenazas, esos perfilamientos siempre provengan del presidente de la República. Un presidente que debería llamar a los consensos, un presidente que debería llamar a la unidad. Y esto nunca lo hemos visto. A lo largo de estos 3 años nunca lo hemos visto. Por el contrario, es un presidente que busca imponer, que cuando las cosas no le salen, irrespeta al Congreso de la República, que debe ser su gran aliado para sacar adelante estas reformas que sobre todo requieren unidad, que requieren disensos, pero que requieren también que se hagan conforme a la ley, y eso no se ha hecho. Sí, Julio. Maritza, es que nos olvidamos que hace unos meses mataron un senador de la República, y no cualquier senador, uno de los opositores más vehementes a la reforma a la salud. Senador, precandidato presidencial y pues liderando las encuestas por lo menos dentro de su partido. Y es como si eso, en cuestión de meses, casi semanas, hubiera desaparecido de la historia de Colombia. El presidente de la República invita a que el pueblo, ¿y eso qué significa? Que el pueblo, digamos, tome las medidas en contra de los senadores que se oponen a su proyecto político. Es la tradición de la Comisión Séptima, cuyos nombres propios deben conocerse. Hace parte como de ese casi que llamado al linchamiento público a estos congresistas que tomaron esta decisión. Pues es que a Miguel Uribe lo mataron por decir las cosas que decía, por oponerse a las cosas que se oponía, por pensar de la manera en la que pensaba, y el presidente no ha integrado eso, sigue negando que el asesinato de Miguel Uribe sea un asunto político relacionado con su pensamiento, y esto pues es aterrador, que en ese clima de violencia política y de una precampaña electoral que se ve muy insegura, muy caliente, pues el presidente siga teniendo ese tipo de expresiones muy graves, Maritza, y que amenazan la democracia. Ahora, senadora, en términos reales, ¿cuáles son las posibilidades de esta reforma a la salud? Porque, pues, presupuesto va a ser muy difícil que haya, o sea, que tenga realmente para financiar esta reforma. Si es que se aplazara hasta después de que se aprobara también la reforma tributaria, pues uno diría queda en el limbo porque la mayoría de los congresistas está en contra además de la reforma tributaria. ¿Uno podría decir ya hoy en día que esta reforma a la salud se hundió?
Miren, yo creo que esta reforma se terminará hundiendo porque mientras no haya plata, no podemos garantizarle la salud a los colombianos. Y hoy el jefe de la cartera, que es el ministro de Hacienda, no ha podido decir de dónde salen los recursos. Entonces, mientras no haya plata, no van a haber tratamientos, no van a haber medicamentos, no van a haber procedimientos. Y eso es lo delicado y lo importante de poder tener un aval técnico riguroso y conforme lo dice la ley. Y la ley es muy clara y dice, cuando son iniciativas del gobierno, el ministro de Hacienda tiene que dar un aval fiscal. Y eso no ha ocurrido. El ministro ni siquiera ha verificado las cifras porque así nos lo respondió en un derecho de petición. Nos dijo que no, que él había utilizado las cifras que le dio el Ministerio de Salud, cuando la ley dice, hombre, hágalo usted, verifique usted que usted tiene los equipos, tiene los técnicos, tiene los computadores. Y eso no lo hizo, no lo verificó, no lo hizo él. Entonces, imagínense, es un aval que ni siquiera tiene rigor técnico. Mientras no haya plata, no hay salud. Y lo grave de todo eso es que se condena a la vida de los pacientes, precisamente a un gobierno que ha aumentado la crisis del sistema. Ya lo vimos con lo que ha pasado con el sistema de salud de los maestros. Entonces ahora pretenden que el gobierno nacional, que ha sido un mal administrador, sea el administrador de la salud de 50 millones de colombianos. Si no han podido coger con eso, ¿qué pasará con la salud? Se me acaba el tiempo, pero Julio, creo que hay otro punto que también es muy importante y es que esto, pues por supuesto que digamos ya también se ha vuelto tradición, es que cuando el presidente de la República le dice no, él lo hace por algún lado, que termine haciendo la reforma a la salud vía decreto. Sí, seguramente lo va a intentar, como ya lo intentó y se le cayó pues en el Consejo de Estado y habla rutas, o seguramente desde el punto de vista político del pacto histórico, porque aquí tenemos un gobierno que está en campaña, pues quizá lo más estratégico es usar esto como bandera política para la campaña electoral. Lo que pasa es que ya no estamos en el escenario hace 4 años. Hace 4 años engañaron a una parte de la población colombiana diciéndole que en Colombia teníamos el peor sistema de salud del mundo y que aquí no había nada que cuidar, ¿no? Que las EPS y el sistema de salud y las clínicas de Colombia eran lo peor y que básicamente había que reconstruirla desde cero. Ya muchos ciudadanos se dieron cuenta de lo que teníamos. Cuando uno pierde algo es que valora lo que tiene. Y lo más grave es que hoy tenemos muchos problemas, sin duda, todos los que queramos, pero todavía tenemos mucho por perder. Es decir, con malas decisiones políticas, con un empeoramiento del modelo, todavía los ciudadanos tienen mucho hacia dónde empeorar en su atención. Entonces, eso creo que ya está en la mente de la ciudadanía y no va a ser tan fácil esa manipulación. Bueno, pues vamos a ver qué pasa porque es cierto, estamos aprendiendo a punta de dolor, de lágrimas y de sangre. Senadora Nadia Ablel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta mañana en Noticias RCN. Sé que tiene una agenda copadísima, muchas llamadas ahí represadas, la dejo libre para que las atienda. No, Julio, pero muchísimas gracias. Gracias por esta invitación y decirle a los colombianos que hoy más que nunca la Comisión Séptima está operando, está funcionando. Esta es una comisión de mujeres y hombres valientes, pero sobre todo responsables con la salud y vida de los colombianos. Que los pacientes sepan que tienen su voz, que tienen unos defensores, sobre todo ese derecho fundamental a la salud en la Comisión Séptima de Senado. Bueno, y además invitada para próximas oportunidades para ver cómo avanzan esos debates. 7:15 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Se mueven las redes y la web por ustedes y sus conversaciones. Hasta ahora 3 temas. El huracán Melissa ya está en el oriente de Cuba, pero pasó por Jamaica dejando pérdidas y un panorama desalentador. Marilyn Rodríguez dice, espero que no haya pérdidas de vidas. Lo material se puede conseguir, aunque con esa devastación pasarán años para reconstruir Jamaica. Y el camino de la selección femenina de fútbol continúa en la Liga de Naciones. Ganó frente a Ecuador 2-1 y eso la acerca mucho más al Mundial de Brasil. Pablo Rovira dice, Colombia como debe ser, vamos paso a paso por la clasificación al Mundial de Brasil femenino y ganar la Liga de Naciones. Y Masterchef Celebrity, que nos dejó nuevo eliminado, el actor Ricardo Vesga se despidió y si bien deja algo de tristeza, siempre hay reconocimiento al proceso. Natalia Ospina dice, te vas pero te ganaste el corazón de muchos colombianos. Eres el ganador del amor y la nobleza. Ya saben que estamos pendientes de ustedes, de sus comentarios. Todos los pueden dejar en @noticiasrcn y en nuestra página web www.noticiasrcn.com. ¡Feliz mañana, Isa! Gracias, Luza. Son las 7:24 ya y a esta hora hacemos enlace con la FM de RCN Radio para que escuchemos las noticias económicas de la mano de Fernando Quijano, director del diario La República.
Terminó la temporada de declaración de rentas y el Estado pudo recaudar más de 23 billones de pesos entre agosto y octubre, y 6,5 millones de colombianos declararon renta y lograron pagar ese monto, un monto que sigue siendo más bajo de lo esperado por la DIAN. Recordemos que la Dirección de Impuestos espera recaudar este año unos 300 billones de pesos, una cifra considerable pero un poco inferior, dado que el presupuesto de Colombia son 546 billones de pesos. De otro lado, el DANE dio a conocer una cifra muy preocupante, pero no deja de ser más interesante, y es que 500,000 de colombianos son las personas que se dedican a las ventas informales. Que otra manera de decirlo es: Colombia se está llenando de vendedores informales, casi 500,000 de estas personas en todas las calles en Colombia. Para hoy, los indicadores: está el dólar en 3.874 pesos, el barril de petróleo volvió a caer por debajo de los $60, 59 dólares en lo que tiene que ver con el WTI, y la libra de café en el mercado internacional va a cerrar por debajo de los $4. Gracias a Fernando Quijano. Mucha atención, televidentes, que hace pocos minutos el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos le va a ayudar a Jamaica tras el devastador impacto del huracán Melissa. El gobierno del país norteamericano declaró la zona de desastre nacional. Nunca había visto cifras así. Hace poco vi vientos de 314 kilómetros por hora. Nunca había visto algo así. Supongo que pueden alcanzar esa velocidad los huracanes, pero nunca lo había visto. Y literalmente está arrasando con todo a su paso. Por razones humanitarias tenemos que ayudar. Así que lo estamos vigilando de cerca y estamos preparados para actuar. Pero como saben, está causando un daño tremendo en este preciso momento. Regresamos a Colombia. En el centro de Bogotá, los comerciantes están anticipando a la celebración del Halloween, pero eso sí, tienen campañas de prevención. Jason. Mire, esto es muy importante, la prevención para el día de la fiesta de los niños. Estamos en el centro de la ciudad y les vamos a mostrar esa iniciativa que tienen algunos de los comerciantes para cuando vengan en multitud el viernes, como va a pasar con sus hijos, pues no vaya a tener ningún tipo de percance. Estas escarapelas que estamos acá teniendo en este momento, digamos como la que me van a mí a poner, tiene diferentes... Y tenga esos dulces. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, tiene los datos. Los datos tiene que tener el nombre de los padres, el celular, en dado caso de que algún tipo de los niños se pueda extraviar, que no queremos, pero para que alguna persona en dado caso se confirme con las autoridades, se comunique o con los padres de familia. Es la iniciativa que están haciendo los comerciantes del centro. Por el momento nosotros nos despedimos y ustedes pues continúen con más noticias RCN. Gracias, Jason. Y ojo, porque esta es una historia muy bonita también. Una pareja de monos titis gris, que es una especie emblemática, pero además que está amenazada, ha sido liberada después de un largo proceso de recuperación. Ahora tienen una nueva vida en libertad. El bosque de Segovia, Antioquia, fue lo que recibió a la pareja de tití gris. Tienen una nueva vida, una en libertad. 2 años fueron necesarios para su rehabilitación. El macho fue entregado en el 2022 con bajo peso y pelambre deteriorado, y la hembra llegó en 2024 sin experiencia alguna en vida silvestre. Esta liberación inicia con un trabajo de atención por parte del área metropolitana, luego pasa a rehabilitación por parte de Corpo Caldas y finalmente Corantioquia selecciona el lugar donde son liberadas la pareja de tití. Durante el proceso de rehabilitación se les construyó un hábitat temporal para que se adaptaran a la vida silvestre. El lugar seleccionado fue el municipio de Segovia, en una reserva natural donde esta especie podrá estar en libertad y posiblemente reproducirse de una manera libre. La Reserva Ecológica Popales, el nuevo hábitat de los monos tití gris, fue declarada como área de protección desde 1996. Pues a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestra emisión de noticias. Nos vemos en la app a las 10 de la mañana. Y los dejamos con los muchachos de Mañana Express. Feliz día.